a promedio de 6 a 7 minutos cada página. Apremio. Nos vamos a las 2 de la tarde. Mi amor eternal. Bueno, let us pray. Father God, we thank you so much for this morning. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. We thank you for this chance that we have just to study your word. Te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. We ask, Lord, that you help the guests that are trying to get here this morning that are lost to get here. Y también a nuestros invitados que andan perdidos, que puedan llegar aquí el día de hoy. And we just thank you, Lord, for your goodness and your grace. Te damos gracias por tu bondad y tu gracia, Señor. We love you so much. Te amamos, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen. Well, we are actually in our final week, Estamos en nuestra última semana, not of Romans, no de Romanos, but Romans chapter 8. pero Romanos capítulo 8. Because we've actually spent a whole month on Romans 8 because there's so much in it. Porque hemos estudiado un mes completo en el capítulo 8 porque es tan enriquecedor. And I've really enjoyed breaking this chapter up. Y realmente me he gozado poder fragmentar este capítulo 8 Soaking up all the goodness that Paul has for us in this chapter of Romans. y poder absorber toda la bondad que Pablo y todo lo bueno que Pablo nos ha enseñado en este capítulo 8. And if we did it to all 16 chapters, we would be in Romans for like 3 years. Y si lo haríamos así, como en todos los 16 capítulos, creo que vamos a terminar el libro de Romanos como dentro de 3 años. But we did it with Romans 8 Pero lo hicimos con Romanos 8 because there's so much to take in. porque realmente es bastante que podemos recibir de este capítulo. And last week we talked about how we are adopted children of God Y la semana pasada hablamos como nosotros somos hijos adoptados de Dios and also heirs of God. y como somos herederos de Dios. And even Y hasta co-heirs with Christ in his glory. coherederos de Cristo, con Cristo, perdón, To God's glory. para la gloria de Dios. And so Paul says this in Romans 8:17. Entonces Pablo dice esto en Romanos 8:17. Maybe. 8:17. Está dormido Brian. No? All right. Well, he says, if we are heirs to God's glory with Christ, Y él dice, si somos herederos to God's glory a la gloria de Dios with Christ, con Cristo, then we also share in that with him, entonces también nosotros compartimos eso con él, God's glory. la gloria de Dios. We also share in his suffering. También ahora sufrimos con él. So last week we looked at 3 different myths that we wrongly believe about suffering, Y la semana pasada vimos 3 diferentes mitos sobre el sufrimiento and 4 pillars of hope Paul gives us in these verses. y 4 pilares de esperanza que Pablo nos da en todos estos versículos. So I want to start, as I do a lot of mornings, with the story. Entonces quiero empezar, así como hacemos diferentes mañanas, con una historia. And once upon a time, Y hace mucho tiempo there was a man named Peter Dyneka. había un hombre llamado Peter Dyneka. That's a good job. He was a Russian immigrant, Él era un inmigrante ruso and he was fleeing Russia to America in 1911, y él estaba de Rusia a Estados Unidos en 1911 trying to escape the communist revolution of that country. To escape. tratando de escapar del comunismo de ese país. And so he became a Christian shortly after arriving to Chicago. Y él se convirtió en cristiano muy cercano de llegar a Chicago. And he even went to the Moody Bible Institute. Y él fue al Instituto Bíblico Moody. This is one of the biggest ones in the country. Y este es uno de los institutos más grandes del país. And he was used powerfully by God both in America and Russia Y él fue utilizado grandemente por Dios en Estados Unidos y en Rusia to bring people to Jesus. para atraer personas a Jesús. But he tells this story about his escape from Russia. Pero él cuenta su historia cómo escapó él de Rusia. He says his parents had sacrificed everything to get him a boat ticket to America.
sus padres, ellos habían sacrificado todo para poder ponerlo a él en un barco camino a Estados Unidos. He got on the boat with basically nothing. Él se subió a ese barco básicamente con nada, No money. sin dinero, Just a backpack with some clothes in it solo una mochila con cierta ropa and a little bit of hard stale bread that his mom had put in there. y un poquito de pan todo, Duro. todo duro, todo, Yeah, that's good. todo duro, un pan Yeah. duro. And he said throughout this journey, Y él dijo, a través de este camino, he would often look into the dining hall where people were eating, que él miraba donde estaba la gente cenando, wishing that he could have been eating these glorious meals like they were. él deseando que él pudiera comer de esas comidas gloriosas que estaban las otras personas ahí. Well, some of the sailors saw him and felt sorry for him. Y algunos de los tripulantes lo vieron y le daba lástima a él. And so they told him, hey, if you help us with our work, Entonces le dijeron, ok, si tú nos ayudas con nuestro trabajo, they don't give us a lot of food, but we'll share it with you. ellos no nos dan mucha comida, pero podemos compartir de lo que tenemos. And it wasn't a lot and it wasn't good food, Y no era mucha comida y no era comida buena, but it was better than his bad bread that he had. pero era mejor que ese pan todo duro que tenía en la mochila. He says it wasn't until the last day of the journey Y él dice, no fue hasta el último día de su viaje that he realized that with his ticket, de que él se dio cuenta que con su boleto que él tenía del barco, he was able to have 3 meals a day in that dining hall. él tenía de derecho a tener 3 comidas en ese bote durante el día. With this ticket that his parents sacrificed for, Con ese boleto que sus padres compraron con mucho sacrificio, he could have had the food that he wanted so badly. él pudo haber comido de todo ese banquete que él deseaba tanto y que él solo lo miraba. So what was the problem? Why didn't he eat it? ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué él no lo comió? He says, because I couldn't read what was written on the ticket, Porque él no podía leer lo que estaba escrito en el boleto. I didn't know what I was entitled to. Él no sabía en lo que él tenía derecho en su título. The Apostle Paul indicates in Romans 8 El apóstol Pablo, él indica en Romanos 8 that many Christians live out their spiritual journey in this same way. que muchos cristianos viven su vida espiritual de esta misma manera. We know that receiving Christ as our Savior grants us a ticket to heaven, Sabemos de que recibir a Cristo Jesús nos da un boleto para el cielo, but we don't fully understand all the benefits included into the price of this ticket. pero no entendemos todos los beneficios que obtenemos con este ticket. And so, as I mentioned last week, we looked at 4 pillars of hope that Romans 8 gives us. Y como vimos la semana pasada, vimos los 4 pilares de esperanza. And real quick, I'll just go over them again. Number 1, Y rápidamente lo vamos a ver de nuevo. Número 1, God has determined to make us more like Jesus. Dios nos ha determinado a ser mucho más como Jesús. And he now pursues that purpose through all things in our lives. Y Él busca ese propósito con todas las cosas en nuestras vidas. Number 2, our journey ends with the redemption of our body, Número 2, nuestro camino termina con la redención de nuestro cuerpo, where our pain and sorrow is then transformed into healing and joy. cuando nuestro sufrimiento es transformado en sanación y gozo. But in the meantime, Pero mientras, number 3 is that the Spirit abides in us and prays for us. y número 3 es que el Espíritu permanece en nosotros y ora por nosotros, Intercedes for us, it groans for us. intercede por nosotros y crece en nosotros. And then the 4th pillar of hope Y luego el cuarto pilar de esperanza is that through all this, es que a través de todo esto, we have the assurance that what God has started, nosotros tenemos aseguranza de lo que Dios ya empezó He is going to finish. y que Él lo va a terminar. So, as we jump into our text for today, Entonces, mientras entramos en el texto del día de hoy, I actually want to start with the last 2 verses that we looked at last week, quiero empezar con los últimos 2 versículos que vimos la semana pasada, which are Romans 8, 29 and 30. que son Romanos 8, 29 y 30. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Man. I just want to spend a little time breaking these two verses down because we really didn't have the time last week. Quiero tomar un poco de tiempo y fragmentar estos versículos porque no tuvimos ese tiempo. Because there's some big words on here. Porque aquí hay palabras muy grandes. And so I'm hoping as we break this down a little bit better, we can feel a little bit better about what we're getting into today in verses 31 through 39. Mientras fragmentamos estos versículos, quiero que nos vamos a sentir un poco mejor ahora que vamos a entrar a los versículos 31 a 39. And so the first big word we see here in verse 29 is for new. Y la primera palabra grande que vemos aquí en el versículo 29 es conoció de antemano. For those whom he foreknew. Porque a los que Dios conoció de antemano. Who here believes that God is omniscient, that he knows everything? ¿Quién aquí saben de que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo? Yeah? I sure do. I believe it. Yo lo creo, But pero foreknew doesn't simply mean that God knows facts before they happen. Foreknew. Conoció antemano. ok, Yeah. perdón. Yes. Bible, yes. Yes. Entonces, como Él conoció de antemano, It doesn't simply mean that he knew facts before they happened. no significa de que Él conocía hechos antes de que sucedieran, As in, he can just simply see the future. no, o que simplemente puede ver el futuro. When scripture says God knows someone, Cuando la Escritura dice de que Dios conoce a alguien, it means he has a relationship with them. significa que Él tiene una relación con él. For example, when Jesus says to a group of people in Matthew 7, Por ejemplo, cuando Jesús tiene un grupo de personas en capítulo de Mateo 7, I never knew you. yo nunca lo conocí a usted. He doesn't mean that he had never heard of them before, No significa de que Él nunca había escuchado de ellos anteriormente, but that he didn't have a relationship with them. pero que Él no tenía una relación con Él. So saying God foreknew us Entonces, decir de que conoció de antemano means he set his love upon us even before we existed. significa de que Él puso su amor sobre nosotros antes de que existiéramos. David writes this in Psalm 139:13. Y también David escribió esto en Salmos 139, Solo va a la siguiente. 13. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. God knew us before the world knew us. Dios ya nos conoció a nosotros antes de que el mundo nos conociera. So when Paul says God foreknew us, Entonces, cuando Pablo dice que Él nos conoció de antemano, it means he knew us before anyone else did. significa que Él nos conoció a nosotros antes de cualquier otra persona nos conociera. The next big word is predestined. La siguiente gran palabra es predestinó, For those whom he foreknew, he also predestined. porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. That's a big old word, isn't Esa it? es una palabra bien grande, ¿verdad? So what does it mean? Entonces, ¿qué significa? It's actually a combination of two different words. Es combinación de dos diferentes palabras, It means that he determined beforehand. que eso significa de que Él determinó de antemano. The question we must ask La pregunta que debemos hacer, is, what did God determine beforehand? ¿qué es lo que Dios determinó de antemano? For us to be conformed to the image of his son. También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. God didn't determine beforehand the who. Dios no determinó o predestinó de antemano el quién. It says he determined the what. Él determinó el qué. Us, that he knew
before we were even born, nosotros que Él ya nos conoció desde antes de que naciéramos, He predestined that we would be conformed to the image of His Son. también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. So what does this mean, to be conformed in the image of His Son? ¿Qué significa esto de que somos transformados según la imagen de su Hijo? What does it mean that God knew about it before we were even born? ¿Qué significa de que Él ya lo conocía antemano de que ya nosotros naciéramos? That means He knew we would need salvation in Jesus Christ. Eso significa de que Él ya sabía que íbamos a necesitar salvación a través de Cristo Jesús. And He knew that He would make the plan Y Él sabía de que Él tenía que hacer el plan and save us before we even needed it. y salvarnos antes de que lo necesitáramos. The next word in verse 30 is called. La siguiente palabra en el versículo 30 es llamó. This is where predestined and foreknowledge come real for us. Eso es lo que predestinar viene y se convierte real en nosotros. How are we called to Jesus? ¿Cómo somos llamados a Jesús? Through the gospel. A través del Evangelio. By knowing our sins and our mess ups, Nosotros conociendo nuestros pecados y nuestros errores and how we are lost without y Jesus, cómo nosotros estamos perdidos sin Jesús and that He died y de que Él murió and was resurrected for us, y que Él resucitó por nosotros, we can return to God. nosotros podemos retornar a Dios. The call is the gospel, and by hearing it, we must respond. El llamado es el Evangelio y a través de escucharlo es como nosotros debemos de responder. So God knows us before we're born, Entonces Dios ya nos conoció antes de que naciéramos, knows we're going to sin and fail, sabe de que vamos a pecar y vamos a fallar, knows we're going to need saving, sabe de que vamos a necesitar salvación, knows He's going to save us through Jesus, sabe de que nos va a salvar a través de Jesucristo and then calls us to receive the salvation y nos llama para que recibamos la salvación through the telling of the gospel. a través de hablar el Evangelio. And then those who accepted the calling, the gospel, Y esos que han aceptado el llamado y han aceptado el Evangelio, are then justified. luego serán justificados. And this, we've honestly, throughout all of Romans, have spent a lot of time on the word justification. Y a través de todo Romanos hemos detallado muy bien la palabra justificado. But when you believe that Jesus died in your place, Pero cuando usted cree que Jesús murió en su lugar, claiming His sacrifice as your own, clamando su sacrificio como suyo, all the guilt from sin is removed. toda la culpa del pecado es removida. You're justified, Usted es justificado. which can be saying, some people say it as just as we have never sinned. Algunas personas dicen como que nunca hemos pecado. So those He foreknew Entonces a los que conoció de antemano and predestined y los que predestinó and called, y a los que llamó, He justified, los justificó and He also glorified. y también los glorificó. This is the final stop on our destination. Este es la última parada de nuestro destino. To be glorified means to have all sin eradicated. De ser glorificado significa que todo el pecado ha sido erradicado. To be made perfect in body and soul, just like Jesus. De hacernos perfectos en cuerpo y alma igual que Jesús. And I look around, Y yo miro alrededor and I think maybe some of you aren't all that excited about it. y pienso y veo de que ustedes no están muy emocionados con eso, ¿verdad? And maybe it's because we all grew up with this kind of just solemn looking Jesus. Entonces probablemente porque todos hemos crecido con esta imagen de Jesús bien solemne. You all know the pictures I'm talking about, like all on the children's curriculum and everything. Ustedes han visto así como en las enseñanzas de los niños, ¿verdad? He's got like cool long hair. Esa imagen de Jesús con su pelo largo, He's got that awesome beard. tiene esa barba, He walks around in sandals with his friends all day. anda con sus sandalias, con sus amigos ahí todo el día. He walks around multiplying fish and bread. Él anda caminando, multiplicando los peces y el pan. He's healing people. Él está sanando a las personas. Every now and then he's exorcising demons. Así de vez en cuando él anda exorcizando demonios. He's always got this pensive, detached kind of look on his face, right? Tiene esa mirada ahí bien pensativa Yeah, en su like- cara. Kind of like he's too spiritual for this world. That's how they paint him. Así como que lo pintan así como que él es muy espiritual para este mundo.
I mean, it sounds cool, I guess. Se escucha cool, ¿verdad? But looking at those pictures that we see on all the different curriculums and billboards and whatnot, Y vemos esa imagen de Jesús en diferentes rótulos o imágenes en las clases. growing up, I'm not sure that I would say, like, I'm not even sure I'd want to hang out with that guy, Y creciendo yo diría como que yo creo que ni me llevaría con ese. let alone be like him. Yo no quiero ser como él. So, but what does Jesus say in John 10:10? Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús en Juan 10:10? It says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they might have life and have it abundantly. Nos dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. David says in Psalm 16:11, David dice en Salmos 16:11, speaking of Jesus, hablando de Jesús, thousands of years beforehand, miles de años atrás de él, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. And at your right hand are pleasures forevermore. me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. So what these verses mean ¿Y qué significan estos versículos? is to be remade in the image of Christ. Es ser hechos a la imagen de Jesús. Is to be fully alive, Es estar completamente vivos, to have joy at its fullest, de tener gozo completamente, pleasures at their highest, placeres a su mayor esplendor, everything in you, todo lo que está dentro de usted, physically, físicamente, emotionally, emocionalmente, spiritually, espiritualmente, works like it's supposed to. trabaja como debe de trabajar. No sin, Ningún pecado, no corruption, ninguna corrupción which connects you to a fullness of life que nos conecta a vivir plenamente to the fullness of life in a way that we don't even have the capacity to understand yet. de una manera de que no tenemos ni capacidad de pensarle esa vida. Last week I said that trying to think of the glory of God and how it'll be in the final days La semana pasada pensábamos cómo podría ser la gloria de Dios y cómo podría ser los últimos días. is like giving an iPhone to a baby. Es como darle un iPhone a un bebé. They have no idea how to use it. They don't know how to comprehend it. Ellos no tienen idea de cómo usarlo, no tienen idea cómo They comprenderlo. don't have the capacity to appreciate it yet. Ellos no tienen la capacidad de apreciar ese teléfono. That's how we are. Así somos nosotros. But if we go back to 8:30, Pero si regresamos a Romanos 8:30, there's something very interesting about the grammar here hay algo muy interesante de la gramática en este that versículo. Paul used. He said that he also glorified, Y past tam- tense. Y también dice que también los glorificó, está en el pasado. Those he foreknew, those he called, Los que conoció de antemano, los que llamó, he glorified. también los glorificó. Just as the foreknew is, the glorification is past tense. Así como es el de conoció de antemano, está todo en el pasado. I don't know about you, Pam, Yo no sé para Chris, but I don't think we're in heaven yet. pero yo creo que no estamos en el cielo todavía. It's really hot outside. Está haciendo un calor infernal. I don't Afuera. I don't think Jesus has come back yet. Creo que Jesús no ha venido todavía, So ¿verdad? what does this past tense glorified mean? Entonces, ¿qué significa esta palabra glorificó en el sentido del pasado, en gramática? That means it's as good as if it's already done. Significa de que ha sido tan bueno así como que ya ha sucedido. It's already finished in God's mind. Ya en la mente de Dios ya está culminado. Just like God knew you before you were even born, Así como Dios ya lo conoció a usted antes de que usted naciera, He knows that when you
when you hear the gospel and you give your life to Jesus, Él ya sabe que cuando usted escuche el evangelio y usted entregue su vida a Jesús, you're going to be justified. usted va a ser justificado. And then after you've been justified, you're going to be Y glorified. luego que usted ha sido justificado, usted va a ser glorificado. This is God's unalterable purpose. Este es el plan inalterado de Dios. Paul's logic is this. La lógica de Pablo es la siguiente. Because God paid the highest price to initiate this salvation plan, Porque Dios ya pagó el mayor precio en la salvación to start this plan, para empezar este plan, which the highest price is the blood of his son. que el mayor precio fue la sangre de su hijo, And he supplied the greatest power imaginable to accomplish it. y él suplió el The greatest power gran poder to accomplish it, para poder cumplirlo, which is the power of the resurrection que es el poder de la resurrección and in the indwelling of the Holy Spirit in us. y el morar del Espíritu Santo dentro de nosotros. And he swore that he is going to finish it. Y él prometió de que lo iba a terminar, So we know that this is going to happen. It's as good as done. porque sabemos que esto va a suceder, de que eso bueno ya terminó. We can be sure that God is working all things together Estamos seguros de que Dios está trabajando bien todas las cosas en conjunto for good para bien de to nosotros, fulfill it. para poder cumplirlo. Because if we can't trust God's word, Porque si no podemos confiar en la palabra de Dios, what are we doing here? ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? So knowing all this, Entonces, conociendo todo esto, we can actually get into our text for today. entonces podemos ya entrar al texto del día de hoy. Someone restart the timer. The full hour starts now. Vamos a reiniciar el tiempo y ahorita ya empieza la hora de la prédica. But through our verses today, verses 31 through 39, Entonces, a través de los versículos del día de hoy, de versículos 31 al 39, Paul asks us 5 rhetorical questions. Pablo nos hace 5 preguntas retóricas. And these questions are really ones that we should build our lives on. Y estas preguntas debemos de nosotros construir nuestras vidas sobre ellas. You have your ticket to heaven Usted ya tiene su boleto para el cielo because you were justified porque usted ha sido justificado when you answered the call, the gospel, cuando usted ya respondió al llamado del evangelio, when you joined in faith to Jesus. cuando usted ya se unió en fe con Jesús. So now it's time to understand what the ticket means, what all is involved. Ahora es el tiempo de que usted entienda qué significa ese ticket, ese boleto. Romans 8:31. Romanos 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Paul is asking us question number 1. Pablo nos está haciendo la primera pregunta. If an all-powerful God has purposed our good, why would we fear opposition? Si un Dios todopoderoso se ha propuesto nuestro bien, ¿por qué habríamos de temer la oposición? Paul is not saying that opposition isn't going to be present, Pablo no dice que la oposición no va a estar presente, but rather if you're in Christ pero si usted está en Cristo and God is on your side, y Dios está al lado suyo, what is there to fear? ¿qué es lo que le tiene miedo? If you are lost, Si usted está perdido, you're actively against God. usted está en contra de Dios activamente. His wrath is set against you. Su enojo está sobre usted. That is something to fear. Eso es algo que le debemos tener miedo. But if you are with God, Pero si usted está con Dios, who can be against you? ¿quién puede estar en contra de usted? If we are with God, Si nosotros estamos con Dios, who can be against us? ¿quién puede ser algo en contra de nosotros? This reminds me of a story that we find in the book of Judges Esto me recuerda a una historia que lo vemos en el libro de Jueces, of a man named Gideon. de un hombre llamado Gideón. And God selected down his army until he had only 300 men. Y Dios seleccionó su equipo y su ejército hasta 300. And with these 300 men, Y con estos 300 hombres, Gideon witnessed God's angel army utterly destroy the enemy. Gideón, él evidenció la batalla angelical, el ejército angelical, cómo destruyó todo. If God is for us,
Si Dios está con nosotros, we need not fear any opposition. nosotros no tenemos de tenerle miedo a ninguna oposición. No opposition of a bad boss, Ninguna oposición de un jefe que es bien malo, an angry spouse, una esposa que está enojada, inward struggles, nuestras luchas internas, our struggles with addictions maybe, nuestras luchas con adicciones probablemente, chronic health pain, las enfermedades crónicas como dolor, difficult kids. hijos que son bien difíciles. Él no, ¿verdad? Some days. Los de otros papás. Paul is not saying that the Christian will not experience opposition. Pablo no está diciendo de que el cristiano no va a verse enfrentado a la oposición. Just that no opposition ever will overcome us. Solamente que ninguna oposición me puede sobrepasar a Because mí. while the struggles that Paul faced were big, Cuando Pablo, él tenía muchas luchas y eran bien grandes even they put him to death, y lo pusieron a él a muerte, Paul knew that there was nothing bigger than the God who was on his side. Pablo sabía que no había nada más grande que Dios que estaba al lado de él. That the God behind him giving his power and his authority were bigger than any opposition he could Porque face. el Dios que estaba atrás de él con la gran autoridad, no había nada que se podía oponer a él. This is what David felt when he wrote the very famous Psalm 23. Esto es así como se sintió David cuando él escribió el Salmo 23 tan famoso. David says, yeah, though I might walk through the valley of shadow of death, David dice, voy a caminar a través del el valle de oscuridad. I will fear no evil, Yo no voy a temer ninguna maldad, for you are with me. porque tú estás conmigo. The valley of the shadow of death El valle de la oscuridad does not sound like a great place to live. no se escucha como un lugar muy bonito para vivir, For some of you, porque para algunos de ustedes your whole strategy is just trying to stay out of that valley. su estrategia es mantenerse alejado de ese valle, But that won't work. pero eso no va a funcionar. At some point, you're going to have to go through it. Alguna vez va a tener que atravesar ese valle de oscuridad. David says, I can live in that valley for a while David dice que yo puedo vivir en ese valle por un tiempo, if I must, pero sí debo de hacerlo. if you are with me. Pero si tú estás conmigo, Because you are stronger than anything else in that porque valley. tú eres más fuerte que cualquier cosa que puede estar en ese valle. And then that leads us to the next question and next verse in 8:32. Y eso nos va a nuestro siguiente versículo y nuestra siguiente pregunta. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? So question number 2. Entonces la pregunta número 2 es, If God gave up his most precious possession to save us, why worry about any of the rest of our lives? si Dios entregó su posesión más preciada para salvarnos, ¿por qué preocuparse por el resto de nuestras necesidades? They say the value of something is shown by how much someone is willing to pay for it. Se dice de que el valor de algo se muestra con la cantidad de dinero que usted puede comprarlo. Ese. My wife loves shopping at Megapaca. A mi esposa le encanta ir de compras a Megapaca. Absolutely loves it. Le encanta definitivamente. She was talking to Zella about it today. Y le estaba diciendo a Cela sobre eso She was hoy. like, Megapaca, Megapaca, Megapaca. Le dijo, esto lo compré en Megapaca, Megapaca. Now, she has found some amazing finds there. Ella ha encontrado objetos muy increíbles ahí en Megapaca. She's bought Nike shoes for the boys Ella ha encontrado zapatos Nike para los chicos, and other big brands that I don't even know. así marcas bien ostentosas que ni las conozco. And she's bought them for like 10 limps, 20 limps. Y las ha comprado por 10 lempiras, por 20 lempiras. This is And one time Megapaca. she was like, I spent a lot on these. I spent like 50 limps on these. Y a veces llega y dice, pucha, he gastado un montón, gasté 50 lempiras en todo esto. Now, these same things that she bought, Estas mismas cosas que ella ha comprado, she looked up online to see what they're worth in the United States. ella se va a internet a ver cuál es su valor allá en Estados Unidos. And there they go for $50, $60, which are
1,200 lempiras. Y algunos van a $50, $60 o hasta 1,200 lempiras, algunas de esas piezas. And some even more. Y algunos hasta más. So what's the difference in price? Why is it cheaper here than there? ¿Y por cuál es la diferencia del precio? ¿Por qué es más barato aquí que allá? It's the value someone is willing to pay for it. Es el valor que alguien está dispuesto a pagar. God sacrificed Jesus to redeem you. Dios sacrificó a Jesús para poder redimirnos. And that should change how you perceive Y eso debe de cambiar como usted percibe what God is doing in you. lo que Dios está haciendo en usted. Why would God put that kind of investment in you Porque, ¿por qué Dios pondría esa cantidad de inversión en usted, sacrificing the most valuable, precious thing to Him sacrificando lo más valioso y precioso para Él, into you, a usted, and then not supply you with what you need to accomplish His will? y no darle lo que usted necesita para poder cumplir su voluntad? Why would He rescue you from sin, ¿Por qué lo va a rescatar a usted del pecado but then not give you help in your marriage or school or relationships? y después no darle esperanza a usted en su matrimonio o en su escuela? Why would He supply you with the Holy Spirit, ¿Por qué le daría a usted el Espíritu Santo but then withhold you the wisdom of parenting or what's the next step in my life? y después quitarle la sabiduría de ser un padre o lo que puede seguir adelante? I was in Siguatepeque this week, En esta semana yo fui a Ciguatepeque and I was counseling some missionaries at the language school there, y yo estaba dando consejerías a unos misioneros ahí en la escuela de lenguaje, and they were worried about some decisions. y ellos estaban muy preocupados sobre algunas And they decisiones. said, "What if I make the wrong one?" ¿Y qué tal que si yo tomo una decisión equivocada? And I told them, "It's not like God is going to hide His will from you. Y yo le decía, no es como que Dios va a esconder su voluntad de usted. If He made it clear for you to come to Honduras, Si Él fue claro de que usted viniera a Honduras, He's going to make the next step clear as well. Él va a ser muy clara el siguiente paso para usted. He's got more invested in your life than you do." Él tiene más inversión en su vida de lo que usted tiene inversión. Think about what Jesus says here in Luke 12:32. Piensa en lo que dice Jesús aquí en Lucas 22:32. Yeah, 12:32. 12:32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Jesus says, "Hey, little flock," which, okay, that kind of hurts Jesus, but Jesús dice, ay, mi pequeño rebaño, duele un poquito, ¿verdad? Pero says, "Your Father happily wants to give you something." porque es la buena voluntad del Padre darles el reino y darles algo felizmente. He wants to give you something. Él quiere darles algo a ustedes. He wants to give you the kingdom. Él quiere darle su reino. It's something that He is sovereign over. Es algo que Él es soberano sobre él. God is like a compassionate shepherd. Dios es como un pastor compasivo. He's like a tender father. Es como un padre tierno. And He's like an all-powerful king all wrapped up in one. Es como un gran rey y todo envuelto en uno solo. So what are you afraid of? Entonces, ¿a qué le tiene miedo? And then we get to questions 3 and 4, and we're going to do those together Y luego vamos a la pregunta 3 y 4, la vamos a hacer en conjunto. with verses 33 and 34. Versículos 33 y 34. Who shall bring any charge against God's elect? It ¿Quién? is God who justifies. ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a lo que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. And 34. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised? Who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. So question 3 Paul gives us is this. De la pregunta 3 nos dice todo esto. If God accepts me, whose disapproval do I fear? Si Dios me acepta, ¿a qué desaprobación temo? And then question number 4. Y luego pregunta número 4. If Jesus was judged in my place, how can I feel guilt? Si Jesús fue juzgado en mi lugar, ¿cómo puedo sentirme culpable? The book of Revelation
at times can be super confusing. El libro de Apocalipsis algunas veces puede ser bien confuso. But I think at least one thing is clear. Pero pienso que una cosa es bien clara. At some point there will be a judgment En algún punto vamos a tener un juicio of all people, of all times. de todas las personas, de todos los tiempos. And so it means that the one who will judge me Entonces significa que el que me va a juzgar predestined that he was going to save me through Jesus. predestinó que me iba a salvar a través de Jesús. That Jesus would justify me. Que Jesús me va a justificar a And he mí. did all this before I was even born. Y Él hizo todo esto antes de que yo naciera. Amén. And he knew that I would accept the call. Y Él sabía de que yo iba a aceptar el llamado. The one who is interceding for me to that judge, El que está intercediendo por mí ante ese juez. the one who is sticking up for me, El que está ahí poniendo el pecho enfrente de mí. the one that is saying he is in me, he is mine, El que dice, Él está en mí, Él es mío. is the one that died on the cross for me. Es el que murió en la cruz por mí. Is the one that bore the sins for me. Es el que llevó los pecados de mí. It's the one that gave up his life for me. Es el que dio su vida por mí. It's the one that gave up his spiritual being to be harnessed to a flesh body forever for me. Es el que renunció su ente espiritual para poder convertirse en carne igual a mí. One day, the judge who judges everybody Un día el juez que va a juzgarnos a todos will look at me, me va a ver a mí, will look at all my sins, va a ver todos mis pecados, look at everything I did wrong, va a ver todo lo que yo me equivoqué and will say, not guilty. y va a decir no es culpable. Not because I'm up here preaching to you, No porque estoy aquí predicándole a usted, not because of my work here in Kainos, no por mis trabajos aquí en Kainos or my work in Sparrow, o mi trabajo en Sparrow, not because of my marriage, no por mi matrimonio, not because of the kids that we've taken in, no por los hijos que nosotros hemos adoptado, but because he already bared my sins on the cross. pero porque Él ya llevó mi pecado en la cruz. And on his body, and on his arms, and on his head Y en su cuerpo, en sus brazos, en su cabeza, are the marks of the price that he already paid for me. son las marcas del precio que Él ya pagó por mí. The price has been paid. El precio ya ha sido pagado, I have been justified. yo ya he sido justificado. And even now, Paul says, Y aún así Pablo nos dice, the judge stands there interceding for me el juez está ahí intercediendo por mí, based on his finished work. basado en su plan ya culminado. I love how the Apostle John Me en- expresses this in 1 John 1:9. Me encanta como el apóstol Juan expresa esto en Primera de Juan. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. I love the word here, just. Y me encanta aquí la palabra justo. It doesn't say merciful, it says just. No dice misericordia, dice justo. Faithful and just. Dice fiel y justo. If he is just, how can he forgive me for everything that I've done wrong? Y si Él es justo, ¿cómo me puede perdonar por todo lo que yo me he equivocado? Because it's not based on me. Porque no es basado en mí. Because it's based on what Jesus has Es done. basado en lo que Jesús ya hizo. And so Paul reasons this. Entonces Pablo razona esto. If you are sure God has accepted you, Si usted está seguro de que Dios ya lo aceptó a usted, why would you worry about the approval of anyone else? ¿por qué se preocupa de la aprobación de alguien más? Why would you struggle with the feeling of guilt ¿Por qué usted lucha con el sentimiento de la culpa or inferiority o inferioridad or condemnation? o condenación? I know many of you struggle with these feelings. I know a lot of people do. Yo sé que muchos de ustedes luchan con estos sentimientos y muchas personas lo hacen. A lot of the missionaries and different people that I do counseling with, Muchos de los misioneros o personas que yo les doy consejería, they struggle with feeling inadequate. I'm not enough.
Ellos luchan con estos sentimientos inadecuados que dicen yo no soy suficiente because of the things that are said or done to you, por las cosas que dicen de mí o las cosas que me hacen a mí, because of the things that have happened in your por las past. cosas que han pasado en el pasado. And I'm not saying that just memorizing these verses are going to make you magically feel better and make it go away, Eso no significa que memorizando estos versículos mágicamente todo va a desaparecer, because we're more complex than that. porque somos más complejos que esto. But I'm telling you that at the core of overcoming these feelings Les estoy diciendo, para poder superar todos estos sentimientos, is the realization that you have a heavenly Father that approves of you, es la realización de que usted tiene un Padre Celestial que ya lo aprueba a usted, who thought you were worth saving, que Él pensó de que usted tenía valor para poder salvarlo, who has already justified you in His sight, que ya lo justificó a usted en su vista, and He's declared a purpose over you, y Él ha declarado un propósito sobre su vida, greater than what anyone can think, más grande de lo que cualquier persona puede pensar, greater than any person thinks you're able to accomplish. cosas que cualquier persona no puede pensar de que usted puede cumplir. He already has that purpose laid out for you. Él ya tiene un propósito frente de usted. And that is to be more and more like Jesus. Y ese es ser más y más como Jesús. You are worth it, Usted vale la pena. not because of what you've done, No por lo que usted ha hecho, but because what God says about pero you. por lo que Dios ya dijo de usted. A simple fact about humans and mankind is this: Una connotación, un hecho que es sobre la humanidad. your worth, Su valor, I'm not talking about to God, but in the world, no para Dios, sino al mundo, su valor, your worth is established by the most important person that you know. su valor se establece por la persona más importante que usted conoce. If that person is you, Si esa persona es usted, or someone else whose opinion that you live or die for, o la opinión de alguien más que usted moriría por esa persona, you're going to always struggle with feelings of guilt and disapproval no matter what God says. usted siempre va a luchar con sentimientos de culpa, no importando lo que Dios dice de usted. If the most important person in your life that you know is you, Si la persona más importante que usted conoce en su vida es usted mismo, you're going to struggle. usted va a tener luchas. If the most important person in your life you know is someone else, Si la persona más importante en su vida es alguien más, you're going to always struggle trying to live up to their expectations of what they want. usted siempre va a luchar para vivir sobre las expectativas de la otra persona y lo que la otra persona quiere. But if your worth is based on your relationship with God, Pero si su valor está reflejado con su relación con Dios, we're not going to struggle. usted no va a tener luchas. We need to reestablish God as the most important person in our life. Nosotros tenemos que restablecer de que Dios es la persona más importante en nuestras vidas. And I get it. I live and die by what my wife thinks of me. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Yo moriría por lo que piensa mi esposa de mí. She's with the kids, so I can talk about it. Ella está allá con los niños, entonces podemos hablar de ella. But we all know we have that person in our life that if they're mad at us, we're upset with ourselves. Y yo sé, y yo entiendo de que si nosotros, esa persona no cumplimos lo que esa persona quiere que pensemos, entonces yo voy a estar muy triste de mí mismo. We need to reestablish God as the most important person in our life. Nosotros tenemos que establecer a Dios como la persona más importante en nuestras vidas. Amen. Amén. There's a story that's recorded in the first 3 Gospels Hay una historia que se está marcada en los primeros 3 evangelios, where Jesus asks his disciples a question. donde Jesús le pregunta a sus discípulos, Who is it that you say that I am? ¿quién dices que quién soy yo? And I think we need to ask the same question to Jesus. Y nosotros tenemos que hacerle esa misma pregunta a Jesús. Jesus, who is it that you say that I am? Jesús, ¿quién dices tú que quién soy yo? And the answer is this: I am who you say that I am. Entonces la respuesta de esto es, yo soy quien tú dices que yo soy. I am redeemed because you thought I was worth it. Yo soy redimido porque tú me diste valor.
I am justified because you loved me before I was born. Yo soy justificado porque tú me amaste antes de que yo naciera. I am adopted into your family because you desire me. Yo soy adoptado a tu familia porque tú me deseaste a mí. This is what Jesus says about you. Esto es lo que Jesús dice de usted. So I need to think of that of myself. I am who Jesus says I am. Entonces yo tengo que pensar a mí mismo, yo soy quien Jesús dice que yo soy. I am redeemed. Yo soy redimido. I am justified. Yo soy justificado. I am adopted back into the family. Yo soy adoptado de regreso a la familia. Because he loved me before I was even born. Porque Él me amó antes de que yo naciera. That is the God that we have behind us. Ese es el Dios que tenemos detrás de nosotros. And then here is question 5 that we get from 8:35. Y aquí está pregunta 5 que lo sacamos de capítulo 8, versículo 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? So question 5 is this. Entonces Oh no. la pregunta 5 es esta. If it happened again. If we can't be separated from the love of Christ, is there really anything in the universe for us to fear? Si no podemos separarnos del amor de Cristo, ¿hay realmente algo en el universo que temer? Paul says, who can separate us? Pablo dice, ¿quién nos puede separar? And then he lists a bunch of whats. Y luego él enlista un montón de ¿qué es? Again, Paul asks who, Pablo pregunta ¿quién? and then lists a bunch of whats. Y luego él enlista un montón de ¿qué es? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, sword. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o la espada. Those aren't whos. Esas no son quién. I think there are 2 reasons here. Aquí yo pienso que hay 2 razones. There's always, number 1, there's always someone behind the persecution. Número 1, siempre hay alguien atrás de la persecución. There's always someone behind the sword, always someone behind the tribulation. Siempre hay alguien atrás de la espada, siempre hay alguien atrás de la tribulación. But number 2, Pero número 2, I think he is contrasting the first who yo creo que él está contrastando el primer quién with the greater who. por el gran quién. When my boys were little and we lived out on a farm near Tela, Cuando mis niños estaban pequeños y nosotros vivíamos allá en la granja en Tela, from time to time we played American football. algunas veces nosotros jugábamos fútbol americano. Not real football, just fun football. No el fútbol de verdad, sino que un fútbol divertido. And their friends would come over and we would play some kind of strange version of it. Y sus amigos vendrían y nosotros jugaríamos una versión ahí un poco rara del fútbol americano. And the kids would always fight on whose team that I was on. Entonces los niños siempre pelearían en el equipo de quién yo iba a estar. Dad, be on my team. Me decían, papi, que tenés que estar en mi equipo. Why? ¿Y por qué? Because I was much bigger and much stronger than them and all their friends. Porque él era el más grande y el más fuerte que todos los otros amiguitos. I could just push them down. Entonces yo los podría empujar. You bet I could. I'm strong now. Yeah. I'm Who- a gym bro. Who could separate us from Christ Entonces, ¿quién nos puede separar de nosotros de Cristo when we have Dad on our team? cuando nosotros tenemos al papá en nuestro equipo? He is stronger than anything we could face. Él es el más fuerte de todos que nos podamos enfrentar. But what is really cool, Pero lo que realmente es bien macizo, Paul doesn't say that God is going to defeat all these things for us and then, yeah, it's over. Pablo nos dice de que no va a venir Dios y va a vencer todos estos problemas y ya, eso va a estar listo. No, he says this in 8:37. Él dice esto en 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. I love how Pastor John Piper put it this way. Me encanta como el pastor John Piper lo pone de esta manera. A conqueror defeats his enemy, Un conquistador vence a su enemigo, but one who is more than a conqueror pero alguien que es más que conquistador subjugates his enemy.
Sujeta, Yeah. Sujet- sujeta a su enemigo. Completely controls. Lo somete a su enemigo. A conqueror nullifies the purpose of his enemy. Un conquistador nulifica el propósito de su enemigo. One who is more than a conqueror makes the enemy serve his own purpose. El que es más que conquistador sirve a Makes the enemy serve his own purpose. hace de que su enemigo sirva a su propio propósito. A conqueror strikes down his foe, Un conquistador destruye a su enemigo, but one who is more than a conqueror pero alguien que es más que conquistador makes his enemy his slave. hace su enemigo su esclavo. God is not just delivering us from our sufferings. Dios no solamente nos está deliberando de nuestros sufrimientos, He makes our pain and suffering serve his purpose. Él hace que nuestro dolor y nuestro sufrimiento sirva su propósito. Affliction is made the servant of God in his purpose. La aflicción está hecho para poder cumplir su propósito. And again, what is God's purpose? Y de nuevo, ¿cuál es el propósito de Dios? To make us more like Jesus De Christ. hacernos más iguales a Jesús. Paul wrote in 2 Corinthians 4:17, Pablo escribió en 2 de Corintios 14:17, 4:17. 4:17, ¿sabes? For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. What Satan, our enemy, Lo que Satanás, nuestro enemigo, meant for evil, lo que él tenía para la maldad, God uses for good. Dios lo utiliza para bien. Because God uses these attacks to work in us Porque Dios utiliza sus ataques para trabajar en nosotros. an even greater weight of glory Y mucha más peso de gloria than we would have experienced without them. de lo que hubiéramos experimentado sin él, sin ese ataque. Because we are more than conquerors, Porque somos más que conquistadores. isn't this that we're gonna not have pain in this life? Eso no significa que ya no vamos a tener sufrimiento en esta vida. And I know some of you would like that. Yo sé que a algunos de ustedes les gustaría I no would tenerlo. love that. A mí me encantaría Just to go through a life with no pain, de vivir la vida sin dolor, without any conflicts, sin ningunos conflictos, without anything going wrong. sin que nada se salga mal. That'd be awesome. Sería maravilloso, ¿verdad? Sería aburrido. It would be boring. It would be boring. So God says this, Entonces Dios nos dice esto. I am making you more than conquerors. Yo te estoy haciendo más que conquistador. We're going to take those sufferings. Vamos a tomar todos esos We're going sufrimientos. to take those afflictions. Vamos a tomar esas We're going to aflicciones. take those conflicts. Vamos a tomar todos esos conflictos And you're going to go through them. y vas a atravesarlos. But with me, Pero conmigo, behind you, detrás de ti, with my spirit inside con you, mi espíritu dentro de ti, so that we can use those things para que nosotros utilicemos esas cosas to accomplish my goal for you. para poder cumplir mi objetivo contigo. And my goal for you Y mi objetivo contigo is to be more like Jesus. es ser más como Jesús. Amén. And then in verse 36 that we kind of jumped over, Y luego en versículo 36 que nos saltamos, Paul adds in this section from Psalm 44. Pablo nos habla de esta sección de Salmos 44. And it says, as it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. To be honest, Para ser honesto, in the middle of all this about being more than conquerors and being all the glory and all this, en medio de todo esto de ser conquistadores y de tener toda la gloria, seems a little weird to be right in the middle of it. está bien raro que escribamos esto aquí en medio, ¿verdad? But Psalm 44 was a well-known song of lament, of sorrow.
Y el Salmo 44 era muy conocido del libro de Lamentaciones, And it was written during a dark time of Israel's history, y fue escrito en un tiempo muy oscuro en la historia de Israel. when it seemed like God had forsaken Israel because of their sins. Que cuando Dios se parecía como que Dios se había olvidado de Israel debido a sus pecados, And Israel's enemies were all around them, y los enemigos de Israel estaban todos alrededor, crushing them. estaban destruyéndolos. And so the psalmist asks if God has taken his eyes off of them forever. Entonces el salmista está preguntando si Dios ha quitado su mirada sobre ellos eternamente. Paul put this in here Pablo puso esto aquí adentro because Romans 8 is Paul's answer to that. porque Romanos 8 es la respuesta a eso. The gospel is the answer to that. El evangelio es la respuesta a esta frase. God, have you taken your eyes off of us forever? Dios, ¿has quitado tu mirada sobre nosotros por siempre? No. No. The gospel shows that. El evangelio nos demuestra esto. If not even our sin could separate us from the love of God, Sino aunque nuestro pecado nos puede separar del amor de Dios, can anything else? ¿algo más nos puede separar? If God didn't turn his back on us when we turned our backs on him, Cuando Dios no nos dio la espalda a nosotros, cuando nosotros sí le dimos la espalda a Él, will he turn his back on us now? ¿ahora Él nos va a dar la espalda a nosotros? No. No. And so then Paul says this in verses 38 and 39. Entonces luego Pablo dice esto en el versículos 38 a 39. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Some of us are living in Psalm 44 today. Algunos de nosotros estamos viviendo en el versículo Salmos 44 el día de hoy. And you think, Pastor, if you only knew what I was going through, Ay, pastor, si usted supiera lo que yo estoy atravesando ahorita, how much it was my own fault, cuál fue mi culpa, you wouldn't say that God can turn it to good. usted no podría decir de que Dios lo transformaría esto en algo bueno. But I can tell you something. Pero sí le puedo decir algo. If you are living in that dark, desperate, hopeless place of Psalm 44, Si usted está viviendo en ese lugar oscuro, ahí sin esperanza, en el Salmo 44, you are exactly the person Paul is talking about here. usted es la persona exacta de la cual Pablo está hablando aquí el día de Because hoy. your Psalm 44 is being swallowed up by Romans 8. Porque su Salmo 44 se lo está tragando el Romanos 38. Do you feel like a sheep that is being sent out for slaughter? Usted se siente como una oveja que está siendo enviada para que la maten. That God has taken his eyes off you? Que Dios ya le quitó la mirada a usted. Paul calls you more than a conqueror. Pablo le dice que usted es más que conquistador. Do you feel like the darkness is your only friend? Usted siente que solo la oscuridad es su único amigo. Paul says not even death can harm you. Pablo dice que ni aún la muerte lo puede dañar a usted. God's purpose is unchangeable. El propósito de Dios no se puede cambiar. His power is unchallengeable. Su poder es sin reto. His love is unconditional. Su amor es incondicional. So there is nothing I have to fear. Entonces no hay nada al cual yo le debo de temer. I am who you say I am. Yo soy quien tú dices que yo soy. The who of my salvation El quién de mi salvación is greater than the who of my opposition. es más grande del quién en mi oposición. And I am more than a conqueror. Y yo soy más que conquistador. All those things that are posed against you, Todas las cosas que están en oposición con usted, the persecution, the famine, the sword, la persecución, la desnudez, la espada, the earthly and demonic powers, las poderes demoníacos, those just affect your situation. eso solamente afectan su situación actual. They
cannot touch your identity. Ellos no le pueden tocar su identidad. You are the treasured child of the heavenly King. Usted es un hijo amado y tesoro del Padre Celestial. And if that is true, Y si eso es cierto, I believe it's true, y yo creo que es cierto, because his word says it's true. porque su palabra dice que es cierto, If that is true, si eso es cierto, what is there to be afraid of? ¿a qué le debemos de temer? What is there to fear? ¿Qué es lo que tenemos que tener temor? What is there to worry about? ¿Por qué nos debemos de preocupar? Who can stop the Lord Almighty? ¿Quién puede detener al Dios Todopoderoso? He's warring with power. Él está lleno de poder, He's fighting our battles. Él está luchando nuestras And batallas every knee will bow before him. y cada rodilla se va a arrodillar enfrente de Él. Who can stop the Lord? ¿Quién puede detener a Dios? No one. Nadie. Who is there who can condemn you? ¿Quién está ahí que debe de continuar? Who can discourage you? ¿Quién puede quitarle ánimos a usted? Who can disrespect you? ¿Quién lo puede irrespetar a usted? What unexpected news could devastate you? ¿Qué noticia lo puede devastar a usted? What unexpected diagnosis could send you into despair? ¿Qué diagnóstico lo puede a usted alterar? You have no need to fear Usted no tiene la necesidad de tener miedo of any part of the future, de cualquier parte del futuro, no matter how much opposition we have, no importando qué tanta oposición miremos, no matter how much famine, how much nakedness, no miremos cuánta desnudez miremos al frente, now how much persecution or sword that it has. qué tanta persecución o una espada que miremos, Because the Lord Almighty is on our side. porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, al lado de nosotros, Because He knew us before we were born. porque Él ya nos conoció antes de que naciéramos, Because He knew He was going to save me before I was born. porque Él ya sabía que me iba a salvar antes de que yo naciera. He knew Jesus was going to die on the cross Él for me. sabía de que Jesús iba a morir en la cruz por mí. He knew I would hear the gospel and I would accept the call. Él sabía de que yo iba a escuchar el evangelio e iba a aceptar su llamado. He knew I would be justified. Él sabía de que yo me iba a ser justificado And He knows one day I'm going to be glorified. y Él sabe que un día yo voy a ser glorificado. What is Amén. there to fear? ¿A qué le tenemos miedo? Amén. And so we should worship like Paul says. Entonces debemos de alabarlo así como dice Pablo. We should worship in that promise. Nosotros tenemos que alabar y adorar en esa promesa. And as we celebrate communion together right now, Y mientras celebramos la Santa Cena el día de hoy and then we sing our final worship song, y luego cantamos nuestra última alabanza, we need to do it in that kind of confidence. nosotros tenemos que hacerlo en esa confianza, Knowing I am who Jesus says I am. sabiendo que quien dice Dios, Jesús, que yo soy, That I am loved. que yo soy amado, That I am redeemed. que yo soy redimido, That I am justified. que yo estoy justificado That I am worth it. y yo que lo valgo. Let us Amén. pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for this time in your word. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y en tu palabra. And we thank you for these words of encouragement and truth. Y te damos gracias por estas palabras de ánimo y de verdad. The last few months have been hard learning about our sins in Romans. Y los últimos meses ha sido difícil aprender de nuestros pecados aquí en el libro de Romanos. Learning how far we had fallen from you. Aprendiendo de qué tan lejos nos hemos alejado de ti. But I thank you for the next step. Y te damos gracias por el siguiente paso que vamos a dar. That we can learn about how you have justified us because of our faith. De que podamos aprender a ser justificados debido a nuestra fe. That we can learn what is included in our ticket to heaven. De que podamos aprender qué es lo que incluye en ese boleto que vamos al cielo. And that we can worship you through studying your word. Y que podemos alabarte a ti a través de estudiar tu palabra. And by doing it, we can know you better. Y a través de haciéndolo podemos conocerte más a ti, Señor. As we go into this time of communion, Lord, Mientras vamos a este tiempo de comunión, Señor, I pray that you would just bless this time as we worship you. yo oro de que bendigas este tiempo mientras te alabamos And that we remember what this means y que recordemos qué significa esto and what you did for us. y lo que tú hiciste por nosotros. We love you so much. Y te amamos, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.